Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo preparar una deliciosa tinga. La tinga que siempre saca de apuros y nunca falla. Hoy vamos a preparar nuestra tinga con un ingrediente especial que la va a hacer súper rendidora, económica y nutritiva. La receta del día de hoy es súper fácil de preparar. Aprovecha porque la tinga siempre te saca de apuros. Lo básico normalmente es prepararla en tostadas, servirla en tostadas, pero puedes hacer infinidad de cosas: sopes, tacos dorados, quesadillas, empanadas, incluso sola queda deliciosa. Acompáñame y te muestro cómo la vamos a preparar. Y bien, aquí tenemos 6 jitomates bien maduros, grandes, los más grandes que te encuentres. También una pechuga de pollo, en este caso yo ya la tengo cocida. La pedí partida en 4 partes y de días atrás ya la tenía en el refrigerador, así que solo la vamos a deshebrar. Y tú sabes, la tinga lleva bastante cebolla, pero en estos tiempos en que la cebolla está muy cara, pues nos vamos a apoyar utilizando un cuartito de col. Sí, así como lo oyes, el ingrediente especial de esta receta es la col. Y para dar sabor, obviamente, 3 ajos grandes. Aquí tengo un pimiento morrón rojo que me estaba animando a ponerle a la receta para darle un toque diferente, pero al final ya no lo puse, así que con este ni lo cuentes. Obviamente los chiles, lo que le da sabor a esta tinga son los chiles chipotle. Te recomiendo esta marca que estás viendo porque vienen muy cremositos y el sabor es excepcional. De estos chiles no vamos a utilizar toda la lata. Puedes utilizar desde 2 chiles sin las semillas y de ahí en adelante la cantidad que tú quieras hasta darle el punto de picor que a ti te guste. Eso sí, el caldito, el molito de estos chiles lo podemos utilizar con confianza porque no pica tanto. Y bien, vamos a comenzar. En una cacerolita vamos a poner a cocer los 6 jitomates. Recuerda que necesitamos jitomates bien rojos, lo más maduros que puedas encontrar y que estén grandes. Si son pequeños los que tienes, pues ponle un poco más. Vamos a agregar a nuestra cacerola un cuartito de cebolla y un ajo. A mí siempre me gusta utilizar ajos grandes. Y esto es todo. Vamos a ponerlo a cocer con un poco de agua. Aquí te recomiendo que no los cubras totalmente con el agua. Puede ser más o menos la mitad de la cacerola o incluso menos. Eso sí, tápalos muy bien para que con el vapor se cuezan perfectamente. ¿Por qué no necesitamos tanta agua? Pues porque al final los vamos a licuar y este excedente pues simplemente se estaría llevando el sabor. Así que con poquita agua es suficiente. Y mientras nuestros jitomates para la salsita de la tinga se cocen, pues vamos a picar la cebolla. Aquí si tú quieres agregar más cebolla, adelante puedes hacerlo, pero créeme que en estos días en que la cebolla está muy cara, utilizar la col queda perfecto. Así que vamos a partirlo en julianas o en tiras delgadas, como tú quieras llamarle, toda la cebolla. Te recomiendo que tengas todo picado antes de empezar a cocinar para que no te agarren las prisas. Así que una vez reservada nuestra cebolla picada, pues procedemos a hacer lo mismo con la col. Te recomiendo que los cortes de la col sean prácticamente del tamaño de cómo picaste la cebolla. Con la cantidad de col que estás viendo, que es prácticamente un cuarto de una col pequeña, con esto es suficiente. Yo te recomiendo que no pongas más de esta cantidad porque tampoco queremos que la col opaque el sabor de la cebolla, que debería ser la protagonista de la tinga. Como te darás cuenta, esto es de lo más sencillo, así que una vez que tengas todo picado, pues vamos a comenzar con la preparación. Tomando en consideración la cantidad de col que salió cuando esta ya estuvo picada, definitivamente tuve que agregar un poquito de cebolla más. Vamos a tratar de que la cantidad de cebolla sea la misma que agregamos de col. Así que pues definitivamente tuve que poner una cebollita más, también picada en julianas.
Recuerda que en este momento están en el proceso de cocción nuestros jitomates, la cebolla y el ajo para la salsa de la tinga, así que de vez en cuando podemos darle un vistazo para checar que ya estén listos. Lo que pretendemos al cocer los jitomates aparte es que podamos quitarles el pellejito y le demos una mejor textura a nuestra salsa. El tiempo de cocción de los jitomates va a ser aproximadamente de unos 7 minutos, pero pues tú dales una revisadita de vez en cuando, porque tú sabes que en cuanto estén listos, es decir, en cuanto ya les puedas retirar fácilmente el pellejito, entonces podemos proceder a licuar. Y también te recomiendo que esto lo tengas ya listo. En un momentito te voy a mostrar qué más le vamos a agregar. Y bueno, pues a estos jitomates todavía les faltan un par de minutitos, así que mientras vamos a picar el ajo. Tenemos todavía 2 ajos por picar. Como te decía, a mí me gusta utilizar ajos grandes y te recomiendo que así lo hagas o que pongas suficiente. Puedes poner incluso todavía más ajo del que ves aquí. Déjalo picado bien finito y así es como lo vamos a utilizar. En este tipo de preparaciones no te preocupes tanto por el picado del ajo, no tiene que ser tan perfecto, te aseguro que no se va a notar en el guisado. Si tú quisieras hacerlo con una prensa de ajos, perfecto, puedes hacerlo de esa manera. Ya con todo picado, solo nos queda deshebrar el pollo que vamos a utilizar. Te darás cuenta que aquí mi pollo tiene también caldo de la cocción, lo vamos a utilizar. En este caso ya solamente voy a tomar las piezas de la pechuga, recuerda que la pedí partida en 4 para que la cocción fuera más fácil y esta la vamos a deshebrar. A mí me gusta deshebrarlo así, con 2 tenedores, con uno lo sujeto y con otro la rayo y como que tú no te preocupes porque nos queda buenísima y no nos ensuciamos. Asegúrate de retirar los huesitos perfectamente y cualquier pedacito con grasa que tú vieras por ahí, pues sí hay que retirárselo. Necesitamos la carne magra, solo la pechuga. Esta pechuga estuvo en cocción con otras piezas de pollo que las utilicé para otro guisado, pero normalmente hago esto, cuando hago algún guisado con pollo, aparto la pechuga para hacer este tipo de preparaciones o definitivamente la pido en aplanada, como en bisteces, también para poderla utilizar en otro guisado de otra manera, porque en casa normalmente no gusta la pechuga solamente, pareciera una pieza muy seca, así que te recomiendo que hagas esto. Puedes ponerla a cocer con el pollo que vas a utilizar para otros guisados y simplemente la reservas. Incluso la puedes congelar y tenerla ahí lista para cuando prepares tinga o cualquier otra receta con pechuga de pollo. Y bien, pues mira cuánta nos salió. Esta es una pechuga mediana y con esto es suficiente. Nuestro guisado va a quedar suficiente y rendidor, ya lo verás. Y ahora sí, con todo listo, pues vamos a iniciar con nuestra preparación. En una cacerola con suficiente espacio vamos a poner un poco de aceite. No demasiado, aquí puedes observar. Lo primero que vamos a poner a freír en el aceite en cuanto esté bien caliente va a ser la cebolla, moviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. Vamos a estar moviendo aproximadamente unos 3 minutos para que la cebolla se vaya ablandando, se vaya acitronando. Después de esto vamos a poner el ajo. Recuerda no poner el ajo al mismo tiempo que la cebolla porque el ajo se quema más rápido y no queremos que nos amargue nuestra preparación. Una vez que agregamos el ajo será cuestión de seguir moviendo aproximadamente unos 2 minutitos más. Vamos a mover, como te decía, constantemente y enseguida viene la col. En este punto, ya cuando la cebolla empieza a tener un tono transparente, es decir, cuando ya se está acitronando y ya el ajo también se empieza a ver doradito, vamos a vaciar toda la col que ya tenemos picada y que teníamos reservada. De inicio va a ocupar mucho espacio, pero no te preocupes que tú sabes que esto empieza a disminuir su volumen muy rápido. Una vez con la col en la cacerola, vamos a integrar perfectamente, seguimos moviendo porque también queremos que la col se sancoche, que empiece el proceso de cocción. Y aquí ahora sí vamos a agregar
una cucharadita pequeña, una cucharadita cafetera de sal. Empezamos a mover, recuerda que tenemos la flama de media a alta, así la hemos tenido desde el principio. Mientras la col, la cebolla y el ajo se siguen sancochando, se siguen cocinando, vamos a preparar nuestra salsa licuando los jitomates. Vamos a pasarlos con mucho cuidado. Si tienes oportunidad de dejar que se enfríen un poquito, perfecto, porque tú sabes que eso de quitar los cueritos del jitomate cuando estos están calientes, pues eso sí es un poquito complicado. Pero bueno, pues así sin más, quitamos los pellejitos del jitomate, pasamos todo a la licuadora y vamos a moler con ese restito de agua que quedó en la cacerola. A licuar. Vamos a licuar con ese restito de agua que está en la cacerola. Si te das cuenta, es muy poco y eso es lo que estábamos buscando. Aprovechar al máximo ese chorrito de agua que teníamos en nuestra cacerola para que no lo tengamos que desechar y se nos vaya el sabor de la salsa ahí. Así que pasamos todo y licuamos. Y aquí como paréntesis se me estaba pasando 2 chiles chipotles ya sin las venas y un poquito del molito. Después de unos 5 minutos aproximadamente en que la col ya estuvo cocinándose, pues vamos a proceder a vaciar la salsa que acabamos de licuar. Si te das cuenta, aquí en el fondo ya empieza a caramelizarse la cebolla, también el ajo, pero no te preocupes, finalmente eso es parte de lo que le va a dar sabor a nuestro guisado y en cuanto agreguemos la salsa pues se van a integrar y lo de abajo se va a despegar perfectamente. Y listo, ya que está perfectamente licuado, se lo vamos a vaciar todo aquí a nuestra cebolla y a la col que ya tenemos en la cacerola. Para terminar de sazonar nuestro guisado vamos a agregar un poquito más de media cucharadita cafetera de consomé de pollo en polvo. Estas son las cantidades que yo voy a utilizar porque recuerda que tengo un poquito de caldo de pollo que le vamos a poner también y este ya tiene sal. Para darle un toquecito también de sabor vamos a agregar unas ramitas de perejil. Aquí te recomiendo que se las pongas enteras, si acaso trocéalas un poco para que suelten su sabor, pero no necesita ir picado porque las vamos a retirar ya cuando nuestro guisado esté listo. Y bien, pues una vez con todo en la cacerola, integramos perfectamente, la vamos a tapar y vamos a dejar unos 10 minutitos a que el jitomate tome sabor, que se sazone, que cambie su color, que se vuelva un poco más intenso el color rojo del jitomate. Esto nos va a tomar aproximadamente unos 8 minutitos, así que solamente como te decía vamos a esperar a que el jitomate tome un tono más intenso, que se haya sazonado ya y que haya reducido un poco. Aquí como puedes observar ya la salsa empieza a ponerse un poquito más cremosa, más espesa. Cuando esto está en este punto vamos a agregar el pollo que ya teníamos deshebrado. Esta tinga está ya casi lista. Como te decía, ponemos el pollo, vamos a agregar una pechuga completa que ya teníamos deshebrada y vamos a integrar perfectamente. Una vez que hayamos agregado la pechuga y que hayamos revuelto bien nuestro guisado, vamos a darnos cuenta qué tan espeso está. Es aquí cuando vamos a agregar el caldo de pollo que también teníamos reservado aparte. La cantidad de caldo de pollo que vamos a poner ya es a tu consideración, porque recuerda que todavía la vamos a dejar un ratito para que los sabores se integren y se va a seguir condensando, se va a seguir evaporando el líquido que tiene. Aquí yo estoy agregando aproximadamente una taza de caldo de pollo. Te recomiendo que siempre que hagas tinga utilices el caldito de pollo para completar los líquidos del caldo en vez de agua, porque esto le va a dar un sabor excepcional. Y bien, pues integramos perfectamente porque ahora sí la vamos a tapar y la vamos a dejar de 10 a 12 minutos. Siempre que hacemos este último paso de tapar nuestro guisado para darle ya el último toque a nuestra preparación, vamos a bajar la flama,
al mínimo y verificamos que nuestra tapadera no tenga fugas de vapor, porque no queremos que se nos seque más. Recuerda que a pesar de que estamos poniendo algo de caldo de pollo, esta preparación no tiene que quedar caldosa, no tiene que quedar aguada. Es espesita porque usualmente, como te decía, vamos a utilizarla pues en tostadas, en tacos dorados, en quesadillas, así que la necesitamos seca. Y así es como queda finalmente nuestra tinga. Después de 12 minutos de estar en cocción a flama baja bien tapadita, así es como nos quedó. Si en algún punto se te seca mucho, puedes ponerle nuevamente caldo de pollo hasta que logres la consistencia que desees para esta tinga. Nosotros en esta ocasión la vamos a servir con tostadas. Acompáñanos a degustarla. Y bien, pues aquí la tienes. Las tostadas que estamos utilizando para acompañar nuestra tinga son tostadas de tortillas hechas a base de nixtamal. No son esas delgaditas que compras en la tienda de la esquina. Estas son de tortilla de maíz. Más adelante te voy a pasar el tip o vamos a hacer un video especial de cómo hacer este tipo de tostadas con un toque muy especial para cuando las necesites para este tipo de preparaciones o incluso para el pozole. Quedan buenísimas. Te aseguro que después de hacerlas de la manera en que te voy a enseñar, ninguna tostada te sabrá mejor que las que tú preparas en casa. Aquí le estamos poniendo queso canasta, del queso fresco que tú puedas encontrar estará bien, puede ser incluso queso panela, y también una cucharadita de crema. Claro que como buen mexicano le vamos a poner un poquito de picante adicional, así que puedes acompañarla con el mismo molito de los chiles chipotle o ya con alguna salsita todavía más picosa. Y eso es todo. Quedan deliciosas y como te darás cuenta es la receta de lo más fácil que puedas encontrar y un platillo obviamente muy típico de México. Y bien, pues no me queda más que invitarte a preparar la tinga de esta manera como te la hemos compartido el día de hoy, utilizando también un poco de col en tu receta. Así que ojalá nos puedas contar también en los comentarios cómo es que se prepara la tinga en tu región, porque seguramente a lo largo del país habrá alguna variación que podamos nosotros pues conocer y aprender a través de ti. Estoy segura que a toda tu familia y sobre todo a los niños esta receta les va a gustar. Te aseguro que la tinga nunca falla, así que no debe faltar en las cocinas mexicanas. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado en un video más y nos vemos pronto con una receta más en Santa Cocina Mexicana. ¡Provecho!